necesario, vamos a manifestar síntomas visibles. Y hoy quisiera que consideráramos por lo menos 3 consecuencias de no orar. Yo no sé cómo está tu vida de oración, solamente Dios lo sabe y tú. Sin embargo, hoy quisiera que reflexionáramos sobre la oración, porque sin duda necesitamos orar. Sin duda la oración, como dice un teólogo, dice que la oración, que de todos los quehaceres que hacemos como cristianos, servimos, predicamos, hacemos labor social, evangelizamos, dice que sin duda el deber más descuidado es la oración. Porque podemos ejecutar todos los servicios de la iglesia, pero no orar. Y evidentemente la falta de oración, al entender que es el líquido vital o algo que es vital para el cristiano, va a reflejarse en nuestra vida. Y Dios anhela que nosotros nos volvamos hombres y mujeres de oración. De hecho, el libro que les mandé, que se llama Los Generales de Dios, hay algo que tienen todos estos hombres y mujeres en particular, y es que todos eran hombres de oración. Todos, sin excepción. Lea las historias y usted se dará cuenta que estos hombres se metían a orar y eran hombres que buscaban y que Dios les hablaba y les daba respuestas por medio de la oración. Y mi primer punto que quiero tocar el día de hoy es: cuando no oramos, perdemos la comunión con Dios. Se pierde la comunión con Dios. Esta es la primera consecuencia y es la más grave de todas, porque de aquí se desencadenan una serie de síntomas, de actitudes, un estilo de vida totalmente que va en decaída. Y este es el comienzo para caer, este es el comienzo que Satanás, por medio de sus diferentes ataques, ya vimos que el hermano Polo nos predicó acerca de los enemigos de la oración, dijo que era la carne. Nosotros mismos no queremos orar, o nuestra carne no quiere orar. También habló de Satanás como un enemigo que a través de diferentes cosas evita o quiere evitar que nosotros oremos. ¿Y cuál fue el otro, hermano? La duda, otro enemigo de la oración. Y quisiera poner un ejemplo y vamos a comparar esto. Imagina un matrimonio que solamente habla una vez a la semana. Imagínense un matrimonio que habla una vez a la semana, un solo día. De los 7 días, un solo día hablan, conviven. Imagínense esta cena, ¿no? Están en la casa los dos comiendo, los dos cenando, acostados. Uno se baña, una mujer cambia al niño, el esposo llega a trabajar, pero no hablan. Y solamente hablan el domingo. Ese día se destapa el candado, ¿no? ¿Creen que esa relación va a durar? ¿Creen que va a permanecer mucho tiempo? ¿Cuál sería el problema de esa relación? No hay comunicación, no hay una forma que ellos se comuniquen. Y entonces podemos pensar nosotros que nosotros vamos a tener una buena relación con Dios si no oramos. ¿Creen que es posible tener una relación con Dios si no oramos? ¿Podemos tener una relación religiosa? Eso sí, seguro, es decir, yo vengo, hago cierta función en la iglesia, sin embargo eso no implica que yo ore. Yo puedo funcionar en cualquier área de la iglesia y no orar. Y la oración, sin duda, para todo ministerio es la gasolina que trae la unción del Espíritu Santo. Hay ministerios que ejecutan bien su labor, pero hay ministerios con unción que ejecutan de manera excelente su labor. Y entonces nosotros podemos pensar que aunque con nuestras palabras digamos que amamos a Dios y que tenemos una relación con Dios, si hablamos una vez con Él a la semana, ¿sería coherente decir que tenemos una relación con Dios? Cuando hay una pareja de enamorados, ¿cuánto tiempo se comunican? Es más, lo primero que hacen, ¿cómo te despertaste? La gañosa, ok, ¿no? Con el chongo.
¿Cómo estás, mi amor? Aquí, limpiándome las lagañas. Y no, un enamorado se caracteriza porque es constante en la comunicación. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu día? Antes de dormir, a mediodía, en la tarde, en la madrugada, en todo momento está. ¿Cómo estás, mi amor? Y parece una persona como desesperada, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Porque la persona cuando habla o se está mandando un mensaje de texto, no, cuelga tú, mi amor. No tú, no tú, no tú. Y están así como, tú. Porque está enamorado. Porque está enamorado. No quieren dejar de hablar. No quieren dejar de escuchar su voz. ¿Se acuerdan cuando eras novios que quiero escuchar tu voz, mi amor? Solo te marqué para escuchar tu voz de ángel. ¿No? Bueno, espero que haya pasado en sus relaciones, ¿verdad? Si no pasó, bueno, ya. Incluso las personas que convivimos con alguien enamorado, ¿te das cuenta? Yo le llamo que una persona enamorada entra en el modo zombie. Le voy a decir por qué. Porque es una persona totalmente distraída, ¿te das cuenta? ¿Ah? ¿Eh? Oye, ayuda, ¿eh? ¿Pero qué tienes? Es que estoy pensando en sus manos, en sus ojos de canica, en su cabello, y la persona habla constantemente de la otra persona, ¿sí o no? Es más, la idealiza, ¿sí o no? Y le dice la mamá al hijo, oye, pero ¿qué no ves esa muchacha toda despelucada y toda así fea? Hasta trae un tatuaje. No, mamá, ella es buena, ¿no? Y viceversa, ¿no? Le dice la mamá a la hija, oye, hija, pero no estás viendo, ese es un nini. No, mamá, él va a componerse en 2 años. Y está el grado de enamoramiento, eso se llama etapa de enamoramiento, que tú te das cuenta de manera visible que esa persona está enamorada de la otra, ¿cierto o no? Tú te das cuenta, ¿verdad? Por su forma de hablar, por su forma de actuar, y porque esa persona tú sabes que está en constante comunicación con otra persona. Oh, cuánto Dios anhela que nosotros mostremos con palabras y con hechos que lo amamos. Así como los jóvenes enamorados que demuestran su amor de manera visible, es incuestionable pensar que no se aman. Tú y yo debemos demostrar un amor con Dios de la misma manera. ¿No creen eso? ¿No creen que nuestro lenguaje debería expresar a Dios? ¿No creen que nuestra manera de hablar debería expresar a Dios? ¿No creen que ese medio o ese canal de comunicación que es la oración debería estar presente en nuestras vidas como algo, como una marca que identifica verdaderamente que yo tengo una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Sin embargo, aunque la oración es el líquido vital del cristiano, es la disciplina espiritual más olvidada del cristiano, la más flagelada y la que más pesa al cristiano. Eso es triste, ¿no creen? Decir que conocemos a Dios cuando hablo con una vez a la semana con Él es una mentira, no lo conocemos. No puedes conocer a alguien con quien no hablas. Es así de sencillo. No puedes conocer a alguien con quien no pasas tiempo. Y el cristiano tiene que pasar tiempo con Dios. Ahorita que yo tengo mi horario para entrar más tarde, hermanos, no me gusta este horario porque me sacrifica a lo mejor que yo venga al culto, pero sabe, le voy a decir una cosa, se me ha abierto el tiempo para orar. Y Dios me hablaba en mi corazón, es que yo te quería más conmigo. Porque a veces estamos tan metidos en el servicio, pero tenemos una vida seca de oración. Y un servicio sin oración es un ministerio seco, hermanos. Es un ministerio que no da fruto. Es un ministerio que no trae la presencia del Espíritu Santo. Y ahora que yo he tenido este horario que no me gusta, pero estoy comenzando a empezar a orar de nuevo, porque a lo mejor uno va bajando su pasión, va bajando sus tiempos, va bajando su búsqueda, pero cuando me encuentro en la mañana y solo digo, pues es tiempo, ¿no?
Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de pasar con Él. Y de verdad es algo que a mí me doy cuenta, que cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Dios en la oración, podemos tener o podemos pensar que un servicio es suficiente, pero un servicio al Señor no es suficiente si nosotros no tenemos una vida o un tiempo para buscar su presencia. Necesitamos su presencia. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es la segunda consecuencia de que nosotros no oremos? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Jesús dijo que Él era la vid y que nosotros éramos ¿qué? El pámpano. Ahora el pámpano, yo pensaba que era la fruta y no es la fruta. El pámpano es la rama que conecta la vid y que de ahí da el fruto. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? En el momento que tú cortas el pámpano, no hay fruto o el fruto se seca, porque Jesús es la vida. La oración es muy parecida, hermano. En el momento que nos desconectamos de la oración, nos estamos desconectando de la vid. Y nuestro fruto ministerial se va a comenzar a secar poco a poco. Y nos vamos a dar cuenta, es inevitable. Tú te das cuenta de un enamorado, ¿cierto? Tú puedes percibirlo. ¿Quién ha tenido hijos enamorados? O que andan por ahí, ¿no? Como que se les ve así como distraídos, como perdidos. Malos adolescentes, ¿verdad? Los que ya tienen hijos más grandes. Los que tienen hijos chiquitos, pues mejor ni te cuento lo que te espera. Pero te das cuenta. Te das cuenta, ¿no? ¿Cree que las personas a nuestro alrededor se den cuenta que tú estás enamorado de Dios o que no? ¿Usted se ha dado cuenta de una persona que dice, te das cuenta, dice, esa ama al Señor, y se le ve en su forma de hablar, se le ve cómo adora, se le ve cómo tiene la disposición para servir, o sea, se le ve en todo, ¿cierto o no? Y te das cuenta que hay personas que es todo lo contrario. Ándale, pero ven a la iglesia, ven, sirve, ven, haz esto. ¿Sabe qué? Porque esa persona no tiene ni comunión con Dios o no ha tenido un encuentro tan transformador que de manera natural, en su nueva naturaleza, busque la presencia de Dios, busque servirle a Dios, busque consagrarse para Dios. Y este efecto de que cuando nosotros somos cortados de la vid no es simplemente otra cosa que hemos dejado de ¿qué? De orar. El segundo punto, ahora sí, una persona que deja de orar entra en un estado de ¿qué? De muerte espiritual, ¿qué? Progresiva. Abran esta ventana, ¿no, mi amor? Progresiva. Una persona que ya perdió su relación con Dios comenzará a mostrar síntomas de ese alejamiento de Dios. ¿Qué síntomas hay en una persona que dejó de orar o que se desconectó de la vid? Va perdiendo el deseo de leer la palabra, va perdiendo el deseo de congregarse, lo que el congregarse deja de ser una prioridad para su vida, y cualquier tipo de afán es un motivo suficiente para desplazar ese tiempo que Dios ordena en su palabra. El deseo de servir a Dios va menguando poco a poco de manera sutil. Ya no hay interés por servir a Dios, por dedicar tiempo a Dios, por dedicar recursos a Dios. Se va perdiendo el interés por hacer la obra de Dios y por vivir para Dios. El deseo de compartir nuestra fe se va perdiendo, se comienzan a volver a los viejos hábitos en los que teníamos antes. Comenzamos a hablar como hablábamos antes, comenzamos a escuchar la música que escuchábamos antes. Nuestro mal temperamento vuelve otra vez a ser el mismo que antes, ese que te enojabas por cualquier cosa, que explotabas de algún momento a otro. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la vid. Si te desconectas de la oración, todo el viejo hombre que en algún momento pudiste abandonar vuelve a tu vida, y de una manera mucho más hostil. Y de verdad, hermanos, que si uno deja la oración, se vuelve el viejo gruñón de antes. Aunque a veces ya por la edad también hacemos como muy coraje, ¿no? Pero ya cuando pasamos cierta edad como que nos volvemos como más enojones, no sé si le pasa a usted. Pero bueno, pues los jóvenes no tienen excusa, ¿verdad? Dese cuenta, hermano, este alejamiento de Dios es progresivo.
es progresivo y es terminal. ¿Por qué? Porque si tú no vuelves a la oración y a la cámara secreta, llegará un momento donde este alejamiento progresivo va a terminar en un alejamiento total. ¿Cuántas personas no conoce que se han alejado de Dios porque comenzaron a dejar de venir a la iglesia? Es más, para nosotros dejar de venir a la iglesia, hermano, es desconectarnos de la vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí recibimos palabra, porque aquí adoramos, porque aquí somos limados con la palabra de Dios, somos transformados cada vez más. Y la persona que no tiene este constante contacto con Dios a través de los diferentes medios espirituales es una persona mucho más débil, no resiste los embates del enemigo, no resiste las tentaciones porque no tiene defensas, así como una persona que no tiene defensas por la falta de alimento o porque no bebe agua, un cristiano que no ora no tiene defensas espirituales, y en cualquier momento, cualquier tentación o cualquier lucha o cualquier circunstancia, cualquier problema, esta persona no va a resistir simplemente porque ha desconectado su pámpano de la vid. Y nadie, dice Jesús, sin mí, desconectados de mí, nada puedes hacer. ¿No le ha pasado en algún momento de su vida eso? Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos. Que te empiezas a desconectar sutilmente, cuando te das cuenta, ya no quieres ir a la iglesia. Dices, bueno, pues otro domingo más, total, voy el próximo domingo. Bueno, total, voy al próximo evento. Bueno, total, después busco. Y acabamos muriendo espiritualmente. Así como el cuerpo necesita el agua para vivir, el cristiano necesita la oración para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 26:41, y estamos en el último punto. Cuando no oramos, somos más vulnerables a caer en la tentación y al pecado. ¿Es pecado ser tentado? No, no es pecado ser tentado. Es pecado caer en la tentación. Y la escritura es muy clara, como el agua. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el antídoto para no entrar y no caer en tentación? Velad y orad. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Cuando dejamos de orar, las tentaciones son más intensas y constantes, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabe que estás descuidando la oración y sus ataques tienen el propósito de alejarte de Dios y de sus propósitos para siempre. Primera de Pedro 5:8 dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice otra versión, buscando a quien destruir. Una persona que no tiene constante contacto con la palabra, con la oración o con las disciplinas espirituales que nosotros ejercemos cuando nos reunimos, hermano, es una persona muy vulnerable a ceder a las tentaciones. Es decir, no tiene defensa para poder resistir el embate de las tentaciones. Incluso, a veces hay pecados que parece que hemos sepultado o que hemos superado, pero cuando dejamos de orar, esos pecados vuelven a nuestra vida, vuelven a manifestarse, volvemos a caer en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hemos descuidado un punto medular en la vida del creyente, y es la oración. Muchos que antes oraban y que dejaron de orar han vuelto a caer al mismo pecado porque dejaron de orar, porque dejaron de fortalecerse para afrontar las tentaciones que nos asedian todo el tiempo. Incluso la falta de oración no solamente te ha vuelto a traer a pecados que dejaste, sino abre una puerta a nuevos pecados que antes no hacías. Ahora no solamente lidias con lo que habías dejado en algún momento, ahora estás lidiando con nuevos pecados que intentan destruirte. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Y todo esto tiene un propósito, y es destruirnos, hermano.
Por eso es importante, hermanos, que usted y yo oremos. Y aunque es la disciplina que más cuesta, porque imagina incluso los discípulos de Jesús, cuando Jesús los lleva a orar, ¿ellos qué? Se duermen. ¿Qué sería más fácil para usted? ¿Qué escogería? Si yo le dijera, hermanos, la próxima semana viene un camión que nos va a llevar 2 días a Querétaro y es gratis. A que yo le diga, hermano, la próxima semana viene un camión y vamos a ir a un retiro de oración donde vamos a orar todo el día. ¿Cuál escoge? ¿Se va a Querétaro? No, pastor, es el diablo Querétaro. No, eso no. ¿Cómo cree? Y le digo, le vamos a pagar todo para ir a Querétaro. Lo vamos a llevar aquí, allá. ¿O prefiere un día de oración? No mienta, hermano. No mienta, porque la mayoría escogeríamos Querétaro. Es más, hasta pediría permiso para ir. Hasta sacaría un espacio. Hasta pediría, préstame tantito porque voy a ir a Querétaro, normal. Para mis botanas, mis souvenirs. Pero para la oración, no, pastor, como no tengo tiempo, no puedo, estoy trabajando, pastor. ¿Se da cuenta cómo para las cosas de la carne somos bien buenos? Invertimos tiempo, invertimos vida, invertimos recursos cuando se trata de algo que es para nuestra carne, pero cuando es algo que es para nuestro espíritu y que alimenta nuestro espíritu y nos da fortaleza, ahí no. Entonces nos damos cuenta que esa es la debilidad de la carne con la cual todos luchamos. ¿O cuántos de nosotros podemos decir que a lo mejor no hemos visto alguna serie de Netflix, una película que dura 2 horas y no podemos orar 15 minutos? No me diga que no le ha pasado, porque a los 5 usted se está durmiendo. Pero si le ponen una película, hermano, usted sí la aguanta. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso que ver una película que alimenta tu carne no te produce sueño, pero orar 10 minutos, no estás diciendo, Señor, gracias. Es horrible luchar con esta carne, hermanos. Es horrible porque la lucha la tenemos todos nosotros. ¿De qué depende de que unos han crecido en la oración y que otros no? Es que unos alimentan más el espíritu y otros alimentan más la carne. Y los que son más carnales, obviamente que no resisten un tiempo de oración que el que resiste el espiritual. Porque la Biblia nos enseña que hay un espiritual y hay un carnal. El carnal le gusta más el entretenimiento, la fiesta, las reuniones. Pero el espiritual, aunque eso no es malo, el espiritual le da prioridad a lo espiritual, y el espiritual es el que crece, y el espiritual es el que resiste los embates del enemigo. El espiritual es el que no deja de buscar a Dios por las circunstancias o por lo que siente. Pero el carnal, obviamente que como está tan sensible a la carne, cualquier problema lo separa de Dios. Pero el espiritual, aunque tiene el mismo problema, permanece en Dios. Y esto es porque unos alimentamos más la carne, otros alimentamos más el espíritu, y eso determina cómo vamos a vivir en esta tierra. Por eso dice Jesús, la carne es ¿qué? Débil. Y sabe que también no solamente la carne, con lo que luchamos adentro, nosotros somos muy débiles. Tú y yo somos muy débiles. ¿No te acuerdas cómo orabas antes? ¿No te acuerdas cómo buscabas de Dios antes? ¿No te acuerdas cómo te esforzabas para entrar a su presencia? Conocí un joven que una vez llegó al domingo a la iglesia y me dice, pastor, ¿qué cree que anoche comencé a orar y no pude detenerme? Es más, pastor, ¿qué cree que me amanecí orando? No sentí las horas, pero yo amanecí orando, yo amanecí buscando del Señor. No sé cómo lo hice, no sé en qué momento yo permanecí en oración y oración. Y me siento bien, mire, vea mi cara. No estoy demacrado. Estoy contento porque Dios me llevó un tiempo de oración especial. Y te das cuenta como un hombre que busca de Dios es fortalecido para seguir orando.
Pero una persona que no ora, hermanos, es una persona débil en la oración, es una persona que no va a dar frutos a largo plazo, ni va a dar frutos que evidencien que él conoce a Dios en la intimidad. Por eso, hermano, necesitamos volvernos a la oración, porque sin oración no vamos a conquistar este lugar, sin oración no vamos a ser llenos del Espíritu Santo, sin oración no vamos a ser usados por Dios para extender su reino. La oración tiene que volverse en nosotros una prioridad de primer nivel, de urgencia, porque con oración es que vamos a conquistar. Sin oración no hay conquista, hay derrota y hay fracaso. ¿Qué estaban haciendo los 120 hombres que estaban en el aposento alto? Estaban unánimes y estaban ¿qué? Orando. Hace algunos años hubo un tiempo donde orábamos a las 3 de la mañana. Yo no sé cómo lo hacía. A veces mi esposa me decía, ya toca. Y yo decía, los primeros días fue horrible para mí. Horrible. Yo le decía a mi esposa, en el COVID, yo le decía a mi esposa, yo no quiero levantarme. Yo le decía, acá entre nos, ¿no? No, sí, porque ya la hermana está ahí, la hermana Lulú. Ya está ahí. Pero hubo un tiempo donde ya no se me hizo tan pesado de verdad, que hasta yo decía, ponlo a las 3 porque a las 3 toca orar. Y nos levantábamos. Entre más buscamos la presencia de Dios, menos pesado se hizo buscarle en la madrugada. ¿Por qué? Porque alimentábamos más el espíritu que la carne, y la carne se tiene que doblegar ante el espíritu. La carne tiene que ser vencida cada día, pero entre más buscas de Dios, más fortalecido vas a ser para buscar las cosas espirituales. Somos bien mañosos, hermanos, somos mañosísimos, porque para lo carnal estamos dispuestos a hacerlo todo, pero no para lo espiritual, y necesitamos revertir. Y esto me lleva a mi última diapositiva, estoy acabando, hermanos. ¿Qué dice ahí? No, la siguiente. Es una pregunta. ¿Cómo puedo volver otra vez a esa vida de oración que yo tenía antes? Porque en algún momento menguamos, ¿cierto? A todos nos ha pasado, hermano. No estoy juzgando a nadie. Nos ha pasado, me ha pasado a mí, donde de repente uno empieza a menguar en esa búsqueda. Nos llenamos de la agenda de actividad incluso ministerial, nos llenamos la agenda de actividades en la familia, con los hijos, y saturamos la agenda de tal manera que cuando queremos orar no tenemos fuerza, estamos débiles físicamente, estamos agotados, hay cansancio, pero en algún momento desplazamos la oración por el afán de este mundo, el cual es temporal, el cual es pasajero. ¿Qué puedo hacer para yo volverme a la oración? 4 cosas que puse aquí que podemos hacerlo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué dice la primera? ¿Dejamos de orar como antes? Hemos bajado la guardia. Y la próxima semana vamos a aprender un tema que también es importante. Porque el dejar de orar nos lleva al pecado. Y sabe que la Biblia enseña que alguien que está en pecado, Dios no le puede responder su oración. Lo vamos a ver la próxima semana. Alguien que tiene un pecado, Dios no responde su oración. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Él cierra sus oídos al que está en pecado, hermanos. A veces nos preguntamos, bueno, Dios, pero ¿por qué no responde, Señor? Porque tal vez estés en pecado, porque tal vez no has podido dejar ese pecado, y la Biblia nos va a enseñar en pasajes de la Escritura que el que está en pecado, Dios, ¿qué? Cierra su oído. Tenemos que reconocer hoy, hermanos, que dejamos de orar como al principio. No,
sé que a lo mejor es vergonzoso reconocerlo, sin embargo, toda situación que nos lleva al retraso para poder avanzar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y confesar delante de Dios. No hay avance si no hay confesión. Si usted dejó de orar como antes, hermano, dígale al Señor: Señor, estoy alejado de ti, solamente hablo una vez contigo a la semana. O tal vez en el caso más grave, no hablo ni una sola vez contigo en toda la semana, ni una sola vez. Dedico 8 horas al trabajo, dedico 15 horas al trabajo, dedico 10 horas a la universidad, pero no dedico 10 minutos a tu presencia. Es increíble los que trabajamos, cómo dedicamos 9 horas a trabajar y no dedicamos 10 minutos a orar. Es increíble. Y decimos que no tenemos tiempo. Eso es lo peor. Aseguramos no tener tiempo para orar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el celular 20 minutos haciéndolo así? ¿Cuántas? Dígame cuántas. 20 minutos, y cuando te diste cuenta pasaste hasta 1 hora haciendo esto. Y te digo, hermanos, vamos a orar 15. A los 10 minutos ya estás fuera, knockout. Ya no pudiste porque te cayó la pesadez. Eso pasa lo mismo cuando la gente está en el culto y se empieza a dormir, es porque en su carne es muy débil, porque al momento de escuchar la palabra te duermes. Eso es algo carnal. ¿Por qué? Porque te aseguro que si te pongo a hacer cualquier otra actividad, no te duermes. De verdad que no te vas a dormir, de verdad que permaneces de pie. O en el trabajo te duermes atendiendo a las personas, o yo en el trabajo, imagínense, bueno, a mí se me ha pasado, ¿no? Una vez que me desvelé y estaba atendiendo una llamada y de repente así, ¡ay! Lo bueno que nadie me ve, pero me estaba cayendo una pesadez. ¿No le ha pasado a usted una pesadez? Pero es increíble, hermano, cómo para Dios tenemos pesadez. Y para el trabajo, para la universidad, para la familia, para los hijos, no tenemos pesadez. Es increíble, ¿cierto? Es increíble cómo para las cosas de Dios nos pesa y para cualquier otra cosa no nos pesa. Reconozcamos nuestra condición hoy y reflexionemos. Y segundo punto, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón, ¿por qué? Porque nos hemos dejado de comunicar con el Creador, con la fuente de vida, con la vida eterna, y eso es grave, muy grave, porque el desconectarse de la vid implica caída, implica pique. A lo mejor alguien ya de aquí lo ha experimentado, yo ya lo experimenté, y sé que en el momento que dejo no solamente de orar, de venir a la iglesia, voy para abajo. Poco a poco voy descendiendo, voy cayendo y cada vez más, porque el alejarme de Dios no comienza solamente con una oración, comienza con dejarme de congregar. Es vital congregarse como a la oración. Aunque la oración estamos hablando de intimidad con Dios, aquí estamos hablando de coinonía con Dios a través del cuerpo de Cristo. Necesitamos tanto la comunión privada como la comunión entre hermanos. Es necesaria, es bíblico y es una orden de parte de Jesús. No es algo que es negociable, hermanos. No es algo que dice, pues yo en mi casa oro, yo en mi casa leo. Eso es un evangelio que usted quiere acomodar a como usted le gustaría que fuera el evangelio, pero el evangelio no es eso. El evangelio lo instituye Jesús en Jerusalén, y la gente se reunía en casas, se reunía en diferentes puntos, pero siempre vemos gente reuniéndose. Punto número 3, saquemos un tiempo para orar a Dios. Dejemos de excusarnos que no hay tiempo. Decir que no hay tiempo para orar a Dios es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira decir que no tenemos tiempo para buscar la presencia de Dios. Es una mentira que, sabe, hermano, entristece al Espíritu Santo.
lo contrista, lastima su corazón, porque la Biblia dice que Él anhela estar con nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando Él de repente pone en ti esa necesidad de querer estar contigo, porque te ha pasado y me ha pasado a mí, que de repente dices, tengo ganas de orar, estás en el trabajo, y uno se mete al baño, uno se mete a una oficina, uno se mete en el carro y dices, es que tengo necesidad de orar. Ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Pero hay veces que nosotros le decimos, espérate, Espíritu, ahorita no quiero, ahorita, déjame acabar de platicar con mi amigo, ahorita sigues tú. Moles. Y el Espíritu Santo, que es una persona, que es alguien que nos ama, que es alguien que nos anhela, se queda así como: yo busco a alguien entre la iglesia, yo busco a alguien que quiera estar conmigo, yo busco a alguien que quiera pasar tiempo conmigo, yo busco a alguien que se levante en esta generación, que quiera ser usado, que quiera ser lleno del Espíritu Santo para impactar una comunidad y una nación. Yo busco a alguien entre todos ustedes. Yo quiero a alguien, dice el Espíritu Santo, que se atreva a buscar mi rostro, porque ese yo lo voy a llenar y ese yo lo voy a usar. La historia de un avivador cuenta eso, que el Espíritu Santo le dijo: yo vine a esta nación buscando un hombre que sea capaz de renunciar a diferentes cosas que alimentan su carne para estar conmigo. Yo busco a alguien, solamente una persona, no busco multitudes, no busco masas, quiero una persona, quiero a alguien que se atreva a renunciar y sacrificar los tiempos carnales, los tiempos que tal vez no son tan primordiales o urgentes para estar conmigo. Y dice la historia de ese hombre, que este hombre dijo: yo voy a ser ese hombre, yo quiero ser ese hombre. Dice la historia de este hombre que Dios lo empezó a usar de una manera en milagros de sanidades. Dios ungía su palabra y Dios comenzó a levantar a este hombre de una manera que este hombre jamás pensó, pero fue porque él escuchó la voz del Espíritu Santo. Dice: yo tengo luchas, Espíritu Santo, tengo debilidades, mi carne se ha fortalecido, pero yo quiero estar contigo en la intimidad, Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, dice Romanos 8:11, que tuvo poder para levantar al Hijo de Dios, es el mismo Espíritu que nos quiere llenar a nosotros para alcanzar esta comunidad. Pero sabe que necesita y que está buscando Dios en esta iglesia: hombres y mujeres valientes que le busquen en la intimidad. No estoy diciendo que deje sus obligaciones, hermano, jamás. No estoy diciendo que no cumpla con sus labores como esposo, como madre, como hija. No, lo que le estoy diciendo es que ponga al Espíritu Santo en un punto que tenga prioridad en su vida. Todos trabajamos, ¿cierto? Hacemos labores, vamos a la escuela, tenemos que cumplir, pero ponga en su lista de prioridades al Espíritu de Dios, y estoy seguro de que nuestras vidas cambiarán para siempre. Los hombres que Dios ha usado en la historia, avivadores, que por medio de una persona se han sacudido naciones, fueron hombres comunes como tú y como yo, hombres con luchas, con debilidades, pero hombres dispuestos a sacrificar cosas para buscar la presencia de Dios y hacer su voluntad. Por último, demos una alta prioridad a la oración en nuestras vidas. Y aquí acabo. Y quisiera que hoy oremos por nosotros. Cada uno de nosotros conoce su vida espiritual. Cada uno sabe cuál es su relación. Cada uno sabe si has dejado de orar como antes. Dios te extraña en la oración, Dios me extraña, porque era un tiempo donde podíamos conocernos, pasar tiempo, a platicar, recibir su palabra, hablaba a nuestro corazón, nos revelaba cosas el Espíritu Santo. Pero en el momento que nos desconectamos de la vida, hay un cortocircuito en la relación y comienza todo a decaer en nuestras vidas. Entra más pecado, volvemos al pecado que dejamos, nuestro lenguaje, nuestro temperamento comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la cosa o de la persona, por la cual
nunca deberíamos de desconectarnos, que es Dios. Desconéctate de todos, pero no de Dios, porque desconectarse de Dios garantiza una cosa, hermano: fracaso, caídas y declive. Por eso, aunque servimos, busquemos tener un tiempo con Dios. De verdad, hermanos, yo sé que casi la mayoría de aquí sirve. No, dele más peso a la oración, porque servir cualquiera, pero Dios quiere ungidos y ungidas, y eso no se da aquí. Eso no se da aquí. Eso se da donde nadie te ve, ahí en lo secreto, ahí donde no hay aplausos, no hay reconocimiento, nadie te está viendo, nadie ve que tú renuncias a ciertas cosas para estar con Él. Ahí es donde Dios se empodera a las personas. No aquí, hermano. Esto es solamente el resultado de estudiar, de orar, pero esto no es lo importante. De verdad, lo importante no es esto. No trasciende tanto como que lo busquemos en la intimidad de Dios. Porque dice el Señor que si lo buscas en lo secreto, Él te va a ¿qué? A reconocer, a honrar. ¿En dónde? En lo público. Yo necesito más de Dios, y usted también, y yo también. ¿Queremos alcanzar esta unidad, hermanos? Sin oración vamos a ser como niños con mamilas, queriendo alcanzar a las personas sin espadas. Necesitamos espadas, no mamilas. Necesitamos creyentes, firmes, discípulos, que tengan el valor de pararse en medio del tianguis a hablar de Cristo. ¿Quién se atrevería a hablar en medio del tianguis con un megáfono? Amén. Total, que no puede pasar que se burlen de nosotros. Qué rico, ¿no? Dice Jesucristo que si por causa de mí son vituperados, ¿qué? ¿Son qué? Bienaventurados. Gloria a Dios, porque Cristo sufrió más por mí de lo que yo sufriera aquí en la tierra por Él. No se compara lo que Él sufrió por mí con lo que yo pueda sufrir aquí en la tierra. Póngase de pie, hermano.